Paz de Cristo a todos ustedes, hermanos. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo a su radio La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Estamos aquí ya una vez más, gloria a Dios, con el programa, como todos los, cada semana. Bueno, hemos estado un poquito ausentes, pero aquí estamos ahora. Le damos ahí la bienvenida, que salude el pastor Henry Casarán. Vamos a hablar de un tema importante. Pastor Casarán, un saludo. Paz de Cristo a todos nuestros hermanos. Les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los hermanos, donde quiera que se encuentren, paz del Señor. Amén. Pastor, vamos entonces a comenzar con la oración para que el Señor nos dé ese entendimiento para poder predicar este mensaje que ya poco se está predicando en las iglesias o se está predicando a veces a medias. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor: Señor Jesús, te damos la honra, la gloria y la alabanza, Dios mío. Te pedimos en esta hora, Señor, que esta semilla caiga, Señor, y dé frutos, Dios mío, en buena tierra, Padre Celestial. Háblanos, Señor, que este tema sea un tema, Señor, que impacte, Dios mío bendito, en muchas vidas. Gracias te damos por un día más de vida, por tu misericordia, por tu bondad, Dios mío bendito, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Voy a comenzar poniendo esta escritura, pastor, en Hechos capítulo 3 y el verso número 19. Y dice el texto sagrado, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pastor quiere comenzar, pero antes de comenzar, pastor, quiero notar algo importante aquí. Es por qué el Señor Jesucristo, desde Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y los apóstoles predicaban el arrepentimiento, si el pueblo de Israel practicaba el arrepentimiento. Era algo que ellos hacían conforme a la ley de Moisés, conforme al requerimiento que Dios tenía para ellos. ¿Por qué entonces predicaban el arrepentimiento? Eso como que los enojaba a ellos, en parte. ¿Por qué, pastor? Estoy pensando en ello, hermano, porque lo que acabamos de leer aquí es muy significativo. Sí. Y quiero recalcar, le entiendo a usted la pregunta. Porque cuando dice la palabra, así que arrepentíos, y aquí hay un conector, y convertidos. Muchas personas se arrepienten pero no se convierten. Ese es un problema de base y perjudica la vida cristiana. Cuando una persona se arrepiente pero no se convierte, es un problema que tiene el cristiano o la persona que se arrepiente. No ha entendido que es un verdadero arrepentimiento y a la vez una conversión, porque van juntas. Eso es, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios, pastor. Hay algo importante que quiero recalcar aquí, hermano, es leyendo esta escritura. Pedro hace este llamado al arrepentimiento y a la conversión como un requisito previo al perdón de los pecados. Y miremos que ese llamado, pastor, era prácticamente el eje central de la predicación pública de los apóstoles. O sea, esto era conocido como el querigma en griego. Y es ese llamado que tienen que hacer los discípulos de todas las épocas, incluyendo hoy en día, pastor. Porque se trata de este aspecto fundamental del evangelio. Oiga bien esto, que no puede ser ni negociado, ni rebajado bajo ninguna circunstancia. O sea, no hacerlo, que no hagamos esta parte,
es negar el mensaje liberador del evangelio. Y quiero que veamos algo aquí, pastor, porque yo dije querigma. ¿Qué es el querigma en cuanto a la didaje? Que la didaje es ese documento histórico que funciona como un manual de instrucción para el cristiano, que nos detalla cómo vivir la fe y la moral de la proclamación inicial del querigma. El querigma es la proclamación del mensaje central del cristianismo. O sea, en resumen es esto. El querigma es el qué, el mensaje, y la didaje es el cómo, la vida en consecuencia. Entonces, el anuncio, la proclamación del evangelio, eso es el querigma, el mensaje central y la fundación de la fe cristiana. Cuando hablamos de la salvación en Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección. O sea, es el primer paso en la evangelización, porque es la llamada a la fe y a la conversión. Y la didaje ya es la enseñanza, la instrucción. O sea, pero va acompañado del querigma, pero es la guía para vivir de acuerdo con la fe proclamada. Entonces, eso es importante, pastor. Ahora, con respecto a la pregunta que yo le hice, ¿por qué ellos, el Señor les estaba enseñando que tenían que arrepentirse? Y fíjese que leyendo un poco cómo lo ven, tal vez no todo, porque habían diferentes corrientes de judaísmo, pero encontré algo que me llamó mucho la atención. Porque el arrepentimiento, como lo ven ellos, incluye el abandono del pecado y conduce el alma humana a sujetarse a la guía de la Torá, de la ley, la instrucción. ¿Hasta qué punto? Entonces, la palabra tesubá, arrepentimiento en hebreo, indica la idea de regreso. Esa voz hebrea tesubá tiene la raíz en la palabra shuv, que quiere decir volver, volverse, darse la vuelta con intención de regresar a, oiga, y este es el punto, pastor, de regresar a una posición anterior. O sea, que significa, según ellos, se entiende en la cosmovisión divina, oiga bien, que la idea de arrepentimiento, el pecador vuelve al diseño preexistencial. Mire esto. O sea que un ser humano es en propósito lleno de capacitación celestial. Aquí encierra algo importante. Porque ellos lo ven, pastor, como que la tesubá, o el arrepentimiento, borra totalmente todo resto de pecado para el futuro. ¿Verdad? Y, oiga bien, hecho el tesubá en el amor perfecto, saca de raíz el pecado desde su inicio y es como si ese ser humano nunca hubiera pecado. O sea, este es el verdadero resultado, dicen ellos, de la obra expiatoria del Mesías como el hombre escogido. Pero mire, va más allá de esto. Lo que ellos quieren decir es que cuando ellos hacen eso y proceden al arrepentimiento, es que ellos prácticamente los hace volver a su estado original de la creación, a esa inocencia. Los regresa al arrepentimiento. Eso es lo que yo quería, les preguntaba a usted, pastor. Porque es ese, cuando ellos hacen tesubá, eso los regresa a ellos otra vez a su estado de inocencia, a su estado como fueron creados en el principio. ¿Será así, pastor, eso? Como ellos lo veían así. Entonces, cada vez que ellos hacían ese arrepentimiento en el día de Yom Kippur, eso a ellos los regresaba otra vez, dice, al estado inicial. Lo volvía a ese tiempo. ¿Cómo ve eso usted, pastor? Pues hermano, realmente
el verdadero arrepentimiento bíblico del cual el Señor habla, implica un cambio profundo, hermano, de mente y de corazón. Es decir, que lleva al individuo a alejarse del pecado y volverse a Dios. Sí, no, pero oiga bien lo que, y esto es algo que la gente hoy en día puede creer. O sea, que si yo me arrepiento y le pido perdón a Dios solamente, eso me hace llevarme, como lo enseñan ellos en la Teshuvá, regresarme al Señor, reconciliarme con Dios, pero me lleva a un estado inicial. Quedo limpio como que no ha pasado nada. ¿Será así eso? Esa es la pregunta. Entonces, y usted sabe que ellos tenían un ciertos ritos, ceremonias, sacrificios que iban acompañados de esto para poder, o sea, lo que yo veo, pastor, es que en la forma que ellos lo ven, si es así como ellos lo enseñan, de esta manera, no necesitaban entonces el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, que hay perdón de pecados, pero no dejamos de ser humanos, pastor. Todavía cometemos errores, ¿no? Todavía podemos. Entonces, pero el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Era necesario para poder tener esa nueva creación, ese nuevo nacimiento. No podemos solo simple y sencillamente, como ellos lo creen, de que a través de hacer los sacrificios, la Teshuvá, hacer lo que hacen ellos, poder volver a ese estado inicial de inocencia, de que ya todo está terminado y hay una reconciliación con Dios. Y eso lo hacían año tras año ellos. No sé si me di a explicar, pastor. Digamos que yo veo lo que usted acaba de decir, valga la redundancia, es lo que hace la religión tradicional. Como dicen que el que peca y reza empata, se dice acá en Colombia. Pero hermano, ¿dónde está que ellos no miran el sacrificio del Señor Jesucristo, la expiación vicaria del Señor Jesucristo? No solamente sentir pena por el pecado, por el error, sino tener una convicción sincera, un acto de contrición de haber ofendido a Dios. Es decir, una decisión de apartarse del mal y volver el rostro al Señor Jesucristo. Es decir, darle la espalda al mundo y el rostro al Señor. Porque, hermano, es un cambio de mentalidad. Es un cambio desde el corazón, desde lo más profundo. O sea, lo que llama una transformación interior, que cambia la perspectiva hacia Dios. Es decir, dejar el mundo de pecado. Porque es que, hermano, todavía hay gente, como usted dice, que tienen un momento de dolor, de angustia, pero pasajera. Pero ellos no tienen en cuenta que este trabajo es la conversión genuina. Lo que estaba diciendo usted ahora en el versículo que se ha hablado. En Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermano, lo que yo creo y he visto por la palabra es que el arrepentimiento lleva consigo la palabra conversión. Sí. Eso lo vemos palpablemente en las Escrituras. Sí. Sí, no, pero... Y algo más. ¿Ah? Algo más. Sí. Y quiero hacer notar algo. El arrepentimiento es tan
tan eficaz y tan necesario que Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Mateo 3, del 1 al 2. El Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento en Mateo 4, 17. El Señor Jesucristo mandó a los 12 que lo predicaran. El Señor Jesucristo mandó a los 70 que lo predicaran. Pedro predicó el arrepentimiento, Hechos 2:38. Es el famoso versículo nuestro. Pablo predicó el arrepentimiento en Hechos 20:21. Porque es que cambia la mentalidad, debe haber un cambio. Bendito el Señor. Amén, hermano. Sí. Ok, ya viendo eso, pastor, lo que le dije de que prácticamente no veían los judíos necesario el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque ellos creían que con lo que ellos hacían, eso los regresaba a su estado inicial, ¿verdad? De estar en paz con Dios. Entonces, eso es lo que ellos veían. Pero quiero avanzar porque viendo bien, esto comienza en Hechos 3 con la sanidad de un cojo, que eso atrajo a las multitudes en el pórtico de Salomón, ¿verdad? En el lado oriental del templo, que era un corredor donde el Señor mismo había ministrado, era donde la iglesia adoraba. En el sermón de Pentecostés, Pedro tuvo que refutar la acusación de que los creyentes estaban borrachos. Estoy haciendo un recordatorio de todo eso. Entonces, en ese sermón, pastor, tuvo que refutar la idea también ahí de que él y Juan habían sanado al hombre por su propio poder. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le da a Pedro? El recordarle a los judíos la manera en que habían tratado al Señor Jesús. Lo habían negado, lo habían entregado para que fuera crucificado. Pero algo peor, habían pedido que un culpable, Barrabás, quedara en libertad, ¿verdad? Para que se pudiera crucificar a un preso inocente. Entonces Pedro les hace todos esos recordatorios para convencerlos de sus crímenes. Pedro usa diferentes nombres y títulos para nuestro Señor. Le llama Hijo de Dios, el Santo, el Justo, el Autor de la vida. ¿Ya? No era cualquier hombre los que ellos habían entregado a los romanos para ser crucificados. Note lo que Pedro les está poniendo en el corazón a ellos para que ellos reconozcan. Porque el Calvario puede haber sido la última palabra del hombre, pero la tumba vacía fue la última palabra de Dios, porque Él glorificó a su Hijo al resucitarlo de los muertos. Ahora, veamos aquí. Probablemente este no es el tipo de mensaje que se predicaría en una reunión evangelística hoy, porque fue diseñado, oiga bien, especialmente para el público al que Pedro predicaba, como en el día de Pentecostés. Pedro se estaba dirigiendo a personas, oiga bien, pastor, que conocían las Escrituras y que sabían de los eventos que acababan de pasar en Jerusalén. Si no, miremos lo que dice Lucas 24:18. Les dice, entonces él les dijo, oiga bien, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, no fue un grupo de personas ignorantes sin conocimiento religioso. Además, eran líderes judíos. De hecho, habían cometido una gran injusticia cuando arrestaron y crucificaron al Señor Jesús. Lo condenaron. Ahora, o sea, no se sabe cuántos de los ciudadanos estuvieron de acuerdo con esa decisión, pero se puede imaginar el remordimiento de la gente cuando supieron que habían traicionado y habían matado a Jesucristo. Entonces, una de las cosas, pastores, que debe haber convicción antes de que el pecador pueda experimentar conversión. Eso es importante, ¿verdad? A menos de que un paciente se convenza de que está enfermo, nunca va a aceptar el diagnóstico ni va a seguir el tratamiento.
Pedro convierte en ese momento el templo en una corte y expone o evidencia para que todos vieran cómo ellos habían hecho un milagro a través del Señor Jesucristo, del poder del Cristo, Jesús. Ahora, pero Pedro aquí, después que les hace ver su pecado, les da el mensaje, no los dejó sin esperanza. Y mire, aquí hay algo que vamos a ver, porque él recalca, el apóstol Pedro, que ellos habían actuado en ignorancia. Si nosotros leemos Hechos 3:17, pastor, mire lo que dice Hechos 3:17. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. 2 versículos antes del 19. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y mire qué importante, ya con esto voy terminando. En la ley del Antiguo Testamento se establece una diferencia entre los pecados deliberados y los pecados de ignorancia. Si vemos, por ejemplo, Levíticos 4:5 y vemos en Números 15 del 22 al 31, la persona que pecaba con presunción era un rebelde contra Dios y culpable de un pecado mayor, y debía ser cortado de su pueblo. Eso lo dice Números 15, 30 y 31. No sé si por aquí lo guardé, si no, pues vamos a seguir, pero dice Números 15, 30 al 31. Vamos a ver si lo leemos. Dice: mas la persona que hiciere algo, lo voy a ver si lo puedo proyectar, pastor, porque está interesante esto. Números 15, 30, 31 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Pero dice el 31, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, lo que estamos hablando aquí, pastor, quiero ver si pongo esto de regreso, la foto para volver a entrar. Ahí estamos. Entonces, note usted, eso significaba la excomunión, sacarlo o incluso la muerte. Entonces, el pecador soberbio y arrogante era condenado, pero a la persona, sin proponérselo y sin intención deliberada, se le daba oportunidad de arrepentirse y buscar el perdón de Dios. La ignorancia no quita la culpa tampoco al pecador, pastor, pero sí le daba esa oportunidad. Cuando, mire lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 23, 34, muy conocido. Jesús había orado, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, y Dios contestó esa oración porque en lugar de ese momento enviarles juicio, envió el Espíritu Santo para que diera poder a su iglesia y convencer a los pecadores. Entonces, la situación de Israel fue algo como la del homicida que mataba a su prójimo sin intento de malicia previa. ¿Y qué es lo que haría? Según Números 35, del 9 al 34, dice que huían a la ciudad de refugio más cercana. Y cuando estaban ahí en esa ciudad estaban seguros, porque los vengadores no podían alcanzarlo y matarlo. Y podía irse a la casa solo después de la muerte del sumo sacerdote. Ellos podían irse a la casa. ¿A qué invitó Pedro a estos asesinos? En Hebreos 6:18, ¿a qué los invitó? Bueno, los invitó a huir por fe a Jesucristo y hallar refugio en Él. Ahí los invitó. Entonces, quiero llegar hasta aquí para después seguir continuando con esto, pastor, porque la verdad que está interesante. ¿Qué tiene usted que decir, pastor? Sí, es cierto, porque
el arrepentimiento, que es la tristeza según Dios. En 2 Corintios 7:7 al 11. O sea que uno mira que las emociones de este hombre, del publicano que se golpeaba el pecho, hermano, indicaba tristeza, porque esa tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. En Lucas 18:3. De manera que el hombre que tiene ese sentir de tristeza emanada desde el corazón, desde su interior, desde el mutuo propio, aunque haya evidencia de ese pecado, el corazón destrozado, el corazón arrepentido, esa tristeza, produce que él se aparte del pecado. Porque cuando una persona, como dijo usted al principio, dijo, una persona que reconoce que ha pecado contra Dios, Sí. se arrepiente, pero de ese arrepentimiento sigue la conversión para no volver a pecar y mirar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque es que el problema hoy por hoy, cuando el hombre no reconoce el sacrificio del Señor. Por ejemplo, hermano, es muy diciente el hombre que estaba al lado de la cruz. Habían dos malhechores, uno a su izquierda y el otro a su derecha. El uno se burlaba, estando en la misma condenación. Pero ¿qué hacía el otro? ¿Qué dijo? Reconoció la majestad del Señor. Y algo que me llama la atención, la palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El hombre reconoció: Dios, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cuál fue la divina respuesta? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Hermano pastor, llama la atención el reconocimiento de este hombre. Él reconoció y reprendió al otro. Oiga, reprendió al otro. Nosotros estamos aquí porque merecemos. Pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Reconoció la santidad y la majestad del Señor Jesucristo. Pero oiga bien, reconoció. Hay que explicar algo aquí, pastor, y profundizar, porque ese pasaje que usted acaba de mencionar dentro del cristianismo ha sido mal interpretado. Porque eso da pie a que porque el ladrón dijo eso, automáticamente él era salvo y no necesitaba ni bautizarse ni recibir el Espíritu Santo. Eso es peligrosísimo. Pero tenemos que ver también, explicar bien que el ladrón todavía, el tiempo de la iglesia no había comenzado, pues el Señor Jesús estaba vivo. Y el apóstol Pablo nos enseña de que dice que el nuevo pacto no podía llevarse a cabo mientras el testador estaba vivo. Una vez el testador muere, entonces entra el pacto, el testamento. ¿Ah? Es que estamos mirando una partícula, una parte, o sea, la reacción del hombre. Solamente hasta ahí. Sí, pero hay que explicarle a la gente, porque también lo pueden agarrar. Acuérdate que esto lo va a escuchar y nosotros lo estamos hablando esa partícula, pero esa partícula hay mentes que la pueden agarrar y darle otra connotación. Acuérdese que todos pensamos igual. Importante, el ladrón no solo porque reconoció ahí y le dijo al Señor, acuérdate, fíjese lo que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor no le dijo, sí, me voy a acordar cuando ya esté en el reino. Desde hoy te digo que estarás conmigo
en el paraíso. El paraíso era considerado el lugar de los muertos. Desde hoy estarás conmigo ahí. No le dijo en el reino. El Señor no le dio la respuesta de reino. Tengamos cuidado en eso, porque de aquí ha salido una doctrina de la cual dicen, no, si es que todos se van directamente al ladrón. No, hay un plan salvífico al cual debemos. Y aquí es donde estamos nosotros hablando de esta parte. Por eso comenzamos en Hechos 3:19. Porque cuando el apóstol Pedro, yo expliqué acerca cómo el apóstol Pedro Dios hizo el milagro a través del apóstol Pedro y de Juan, ¿verdad? Les empieza a decir a ellos, a confrontarlos en el crimen que hicieron, entregando y condenando al Señor Jesucristo, dándoles el apóstol Pedro la esperanza, y una vez anunciando el crimen y presentando la evidencia, estaban en el templo. Lo usaron como corte. El juez, el fiscal, ahora iba a ser el abogado defensor. Así se los está presentando Pedro. Les anuncia el crimen, les presenta las evidencias, ¿verdad? Les da la explicación de la naturaleza de su pecado, pero Pedro les ofrece la esperanza de que hay un perdón. ¿Qué les dijo que hicieran? Bueno, tenían que arrepentirse de sus pecados. Ya se los había dicho en Hechos 2:38. En Hechos 5:31, él les dice, oiga bien lo que les dice en Hechos 5:31 también. Les dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y en el 17:30 el pastor también nos dijo claramente en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, o sea, ahora manda, es un mandamiento a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Y pastor lo dijo al principio. Tenían que cambiar de parecer respecto a sí mismos. Su pecado, Jesucristo, el arrepentimiento es mucho más que lamentarse por los pecados. Pastor, la falsa tristeza por el pecado puede ser meramente un pesar. Por ejemplo, cuando dice, ay, me agarraron en el hecho, me pescaron. O un remordimiento, me siento mal por lo que hice. Estos sentimientos, estos desaparecen, pastor. Esos sentimientos. El arrepentimiento no es lo mismo que hacer penitencia. Como si tuviéramos que hacer un sacrificio especial para demostrar a Dios que somos sinceros. Eso hacía el pueblo de Israel. Perdieron el rumbo. Entonces, el verdadero arrepentimiento es una confesión que lo que Dios dice es verdad, y debido a que es verdad, cambiar de parecer respecto a nuestros pecados y respecto a nuestro Señor Jesucristo. Porque el mensaje de arrepentimiento no era nuevo para los judíos. No era nuevo. Porque Juan el Bautista ya se los había predicado. También el Señor Jesús en Mateo 3:2. ¿Qué les dijo en Mateo 3:2 a los judíos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17, cuando el Señor sale de la tentación en el desierto, desde entonces, dice el escrito, comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje central que ellos predicaron. ¿Por qué? ¿Qué dice Hechos 11:18, pastor? Mire, Hechos 11:18 dice lo siguiente. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oiga, en cierto sentido, el arrepentimiento es un don de Dios. Y en otro sentido es la respuesta del corazón al misterio de convencimiento del Espíritu de Dios, como dice Hechos 26:20, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco
y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La persona que sinceramente se arrepiente tendrá poco problema en poner su fe en Jesucristo. Voy a llegar a esta parte y después sigo con la otra parte, pastor, para darle tiempo a usted. Sí, está bien, es cierto. Llama la atención lo que usted habla acerca de la cruz, del hombre que estaba ahí. Sí. Ah, el Cuando él habló ladrón. estas palabras, de ladrón, sí, Ok. el que estaba ahí. Lo que a mí me llama la atención de él es el reconocimiento que él tuvo. Hasta ahí nada más. Usted nota que llegué hasta allí porque el resto es cierto. La gente se esconde en eso para no reconocer el resto. Pero mire que el arrepentimiento tiene resultados. Por ejemplo, en Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo en el cielo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuál es, pastor, la Pero habla escritura? pues Perdón, del ¿cuál es la escritura? verdadero ¿Cuál es la escritura? Lucas 15:10. Lo vamos a poner. 15:10. Ok, ahí está, pastor. Dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, pero habla de arrepentimiento genuino. Hechos 2:38, y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pastor, yo La fórmula pentecostal. quiero hacer una paréntesis de escritura que usted acaba de sacar, de que hay gozo. Sí. Mire, yo no sé si usted ha escuchado esto. Antes, solo un paréntesis. Cuando alguien se arrepiente o se bautiza, dicen, hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepintió. ¿Ha escuchado eso usted? Sí, sí, sí. Pero ¿a dónde dice? Y agarran esta escritura. ¿A dónde dice ahí que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Bueno, parece que se cortó la transmisión por un momento. Estamos esperando que el pastor Casarán entre. Y estábamos hablando de esta escritura donde dice que muy comúnmente dicha cuando dice de que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y sabe lo que dice, si usted nota la escritura, la voy a poner, creo que el pastor Casarán viene. La escritura nuevamente para que usted, mientras él entra, para que podamos ver lo que dice el escrito. A veces agarramos estas escrituras fuera de contexto. Creo que quería aclarar nada más eso, pastor. Note que dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y agarran esta escritura, pero si usted nota lo que dice ahí, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles. No dice que hay fiesta. Los ángeles, ellos se gozan. Se gozan, no dice que, o sea, nada más quería decir eso porque hay escrituras que cuando le digo que nosotros cuando las decimos, la gente le da otra connotación. Pero siga, pastor, con lo que estaba interesante lo que usted estaba diciendo. Bien. En Hechos 3:19. Sí. Y ya lo leí. Sí. Ahora, los resultados del arrepentimiento, hermanos, son muchos. Podemos considerar unos cuantos. Hay gozo. Los ángeles, ¿quiénes son? Son espectadores curiosos, diría yo. Cuando un pecador se arrepiente, Sí. digamos que se sobreentiende lo que sucede.
Sí. ¿Hasta ahí, pastor? Sí, es que el Bueno. sistema me está sacando. Entonces, vea, el arrepentimiento trae perdón de pecados. Eso es cierto. Que el arrepentimiento, es decir, produce una alegría en el pecador. Oiga, y su conciencia, un descargo de conciencia. Como cuando uno está orando y adora al Señor, ¿qué siente un convertido? Una persona que está ya arrepentida, siente gozo, ¿verdad? Sí, siente alegría. Así que el arrepentimiento también califica a una persona para la regeneración, para el bautismo en agua, para el don del Espíritu Santo. Lo hemos leído en Hechos 2:38. Así que el arrepentimiento es necesario en el hombre. Amén. Y llama la atención también, pastor, cuando Zaqueo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En Mateo 5:24 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que el arrepentimiento produce cambios de vida. Porque va sujeto a la conversión. Digamos hasta qué punto la persona en la que se arrepiente hace cambio de honra y de principio moral. ¿Hasta qué punto? Se sabe porque la persona, hermano, se convierte. Por ejemplo, en la religión tradicional, nosotros sabemos eso, que Sí. solamente creen que es un acto de contrición, ¿no? En el momento. Sí. Pero es obedecer al Señor. De ahí en adelante hay que dar pruebas de ese arrepentimiento. Porque, hermano, cuando una persona se arrepiente, ¿por qué se arrepiente? ¿Qué es lo que obra en la persona el arrepentimiento? Sí. He creído y pienso que es la fe. Que la fe viene por el oír. La gente oye la palabra, cree a la palabra, se arrepiente por la predicación, por el oír con fe, porque esa es otra situación. Muchos oyen el evangelio, pero sin fe. De pronto se arrepienten, pero no se convierten. Amén, hermano. Sí. Bueno, primero hablamos de que ¿qué les dijo Pedro que tenían que hacer? Bueno, tenían que arrepentirse. Hablamos de que la falsa tristeza no era un lamento ni un remordimiento. El arrepentimiento es diferente. Estamos leyendo en Hechos 3:19. Segundo que les dice el apóstol Sí, Pedro es que debían convertirse, que era volverse de nuevo y ejercer lo que dijo el pastor Casarán, la fe que salva en Jesucristo. O sea que el mensaje bíblico es del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Hechos 20:21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas van juntas. A menos claro. que, a menos Sí, A menos, pastor, que nos arrepintamos de nuestros pecados, no podemos poner la fe que salva en Jesucristo. Y mire, es lamentable que ahora en día nosotros como predicadores, pastor, en los púlpitos, ignoremos esta doctrina del arrepentimiento y que los creyentes que están ahí
estemos careciendo muchas veces de un verdadero sentido de convicción de pecado. Esta evangelización, o sea, este equilibrio en esa evangelización, enseña al pecador tanto el arrepentimiento como la fe. Porque Pedro anunció que lo que sucedería si ellos se arrepentían y se volvían a Jesucristo en este versículo cuando dice, arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados, pastor, vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que dice. Había una promesa para la persona, pecados perdonados, y una promesa para la nación, tiempo de refrigerios espirituales. O sea, Pedro en realidad estaba llamando a un arrepentimiento nacional porque la nación, por medio de sus dirigentes ahí, habían negado al Señor Jesucristo y le habían condenado a morir. Ahora, la declaración es que si la nación se arrepentía y creía, el Señor Jesucristo iba a darles ese tiempo. Entonces la nación no se arrepintió. Y por cierto, o sea, Dios ya sabía que eso iba a suceder. Así es que el mensaje se extendió de los judíos a los samaritanos en Hechos capítulo 8. Se extiende a los gentiles en Hechos capítulo 10. Y el énfasis está en Hechos 3, 22 al 25. Mire lo que dice, creo que lo vamos a poner Hechos, siguiendo el que estábamos después del 19, pastor. En Hechos 3, del 22 al 25, lo voy a poner ahí. Y dice así, mire. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él os hable. Y dice en el 20, y toda alma que no oiga a aquel profeta, oiga bien, será desarraigado del pueblo. Mire lo que acabamos de leer ahí. Entonces, Pedro lo que hace es, hermanos, aquí cita a Moisés. Les recuerda a los oyentes lo que Moisés ya había anunciado de antemano, la llegada de un profeta acerca del Señor Jesucristo. El no obedecer, el no escuchar a este profeta, dijo, quería decir condenación. Pero Moisés no fue el único que habló acerca de la venida de todos los del Señor Jesucristo. También los profetas. En Lucas 24, del 25 al 27, del 44 al 48, todos ellos hablaron. Entonces, cuando Pedro habló en estos días, ¿verdad? Cuando dice él de estos días, ¿a qué días se refería? A los días de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Los días cuando el profeta de Dios hablaría a su pueblo y les ofrecería salvación. Entonces, el rechazo al Señor Jesucristo, esto los hacía culpables, porque los judíos, oiga bien, tuvieron un privilegio, Pastor Casarán. Y el privilegio de ellos es, oiga bien, que fueron los que recibieron primeramente este pacto, este evangelio. Porque cuando Dios llama a Abraham, hizo un pacto con él y con sus descendientes, que por medio de ellos, dijo, por medio de ellos las naciones del mundo serían bendecidas. ¿Dónde se cumple esta promesa? En el Señor Jesucristo, que vino al mundo por medio de la nación judía. El mensaje le vino primeramente a los judíos, ¿verdad? Porque los judíos fueron el instrumento escogido de Dios por medio del cual los gentiles íbamos a ser bendecidos. Los primeros cristianos fueron judíos. Los primeros misioneros fueron judíos, pastor. Entonces, ¿qué es lo que entonces necesitaba? Hay algo aquí. Este mensaje, con esto quiero terminar, produjo dos resultados opuestos. Unos 5,000 judíos creyeron en la palabra de Dios y fueron convertidos. Y dos, los dirigentes religiosos rechazaron el mensaje y trataron de silenciar a los apóstoles.
Aquí es donde tenemos el principio de la persecución de la que Jesús ya había advertido a sus seguidores. Pastor. ¿Está bien? Sí. Mire el problema que causó esta doctrina del arrepentimiento, esta palabra. Pero hermano, hay algo que me inquieta a mí y quiero traerlo a colación. No sé usted qué dice en esto. Cuando hablamos de la tristeza que causa pues el temor Sí. a Dios, pero hay algo que también debemos de tener en cuenta, es que a veces cuando la persona se arrepiente, lo que decimos arrepentimiento común, lo que uno ve, entonces viene un temor religioso, temor al castigo, pero no realmente un temor reverente a Dios. Digamos que la persona siente como un arrepentimiento evangélico, así. Lo que yo le entendí a usted hace rato, que los judíos se arrepentían, pero no se convertían. Este temor al castigo puede decirse que es lo que se llama comúnmente la religión del miedo al infierno. Oiga bien, temor o miedo, digámoslo así, al infierno. Pero no temor reverente, que la persona realmente cree en el Señor, se arrepiente y al convertirse, digo yo, ese es el verdadero temor a Dios. Porque la persona se aparta. Mire la palabra que dice el apóstol: arrepentidos y convertidos. O sea que ese temor no es miedo al infierno. Porque algunas personas se entregan al Señor por miedo al castigo. ¿Usted qué opina? Sí, lo que pasa, pastor, es que, bueno, yo le he explicado en otras veces. Cuando hablamos de la palabra infierno, es una palabra primeramente que no está en los escritos sagrados originales. No existe. El infierno es una palabra latina, no es ni griega, que significa las partes inferiores de la tierra. Y se refería prácticamente al lugar de los muertos. Pero la palabra Gehenna, que era la palabra que el Señor Jesús usó, que era el basurero donde se quemaba, estaba haciendo donde se quemaba las 24 horas, ahí tiraban cadáveres, animales de sacrificios muertos, ahí tiraban la basura. Entonces ese lugar Gehenna, el Señor cuando andaba con sus discípulos les mostró ese lugar como una metáfora, como una enseñanza que sí iba a ser el lugar que realmente es el final, que se llama el lago de fuego. Porque Apocalipsis dice de que primero en el día del juicio fue la muerte y el Hades, ¿verdad? Fueron lanzados al lago de fuego. Y los que no estaban escritos en el libro de la vida también fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice. Entonces el lugar no es un infierno en sí, sino que es el lago de fuego. Ahora, pastor, el enemigo en estos días cada vez le está mostrando al hombre a través de películas, de series, de costumbres, de tradiciones, de culturas, a que cada vez vayan normalizando el terror y el miedo. A tal punto que cuando usted les predica del lago de fuego, ya no los aterroriza. Ya ellos, para ellos, usted les predica del cielo, del infierno, del lago de fuego, de Satanás. La gente, ya el enemigo los tiene tan entrenados cada vez más
que en el momento el hombre ha aprendido a tener cierto temor cuando ve algo, pero cuando sale dice qué excelente estuvo esa presentación, esa película. Han normalizado tanto eso que ya predicarles de esto ya no los inmuta. Por eso es que está llegando un tiempo de que cuando se les habla de arrepentimiento, y yo lo he hecho, la respuesta que encuentro es, imagínense en los tiempos de Jesucristo, cómo se ponían ellos cuando usted les predicaba de arrepentimiento y de la conversión a la fe en Cristo Jesús. Que Pedro les dijo. Eso los enfurecía, porque si usted sigue leyendo el 4, terminaron en la cárcel y les terminaron prohibiendo que hablaran de este mensaje, del mensaje central. Cuando nosotros hacemos hoy en día esto, pastor, la gente le dice a usted, ¿y yo de qué me voy a arrepentir? Si yo no le hago daño a nadie. Yo no me meto con nadie. Yo le pido perdón a Dios en mi casa, ahí solito, ahí le digo, Señor, perdóneme, y se acabó. Cree que, por eso es que yo expliqué al principio lo que cree la Teshuvá, el judaísmo. Que ellos creen que haciendo este acto de pedir perdón, eso los libraba y volvían otra vez a su estado original como que no habían hecho nada y quedaba todo borrado y quedamos en paz con Dios. Si fuera así, el Señor Jesús no hubiera venido predicando arrepentimiento. Porque lo que el Señor quiere es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Con frutos dignos de arrepentimiento. Volvernos a la fe en Jesucristo, cambiar nuestro estilo de vida, nuestro pensamiento, nuestras formas, nuestros hábitos. Entonces, ha llegado ese tiempo, pastor. Y le voy a decir una cosa, en la iglesia está pasando igual. Como ya no se está predicando arrepentimiento, la gente está perdiendo esa convicción, porque tiene que haber en nosotros convicción. O sea, muchos decimos, no, yo ya me bauticé en el nombre de Jesucristo, yo ya recibí el Espíritu Santo, entonces yo estoy bien. No, es cuando predicamos arrepentimiento. Sí, pastor, dígame. O sea que falta el temor reverente. Se ha perdido. Ya no hay temor, ya no hay respeto. Se está desbordando. Pastor, si va a llegar un tiempo de que la misma gente, si usted ve en Apocalipsis, dice que la misma gente, a pesar de las plagas, de las cosas de la ira de Dios, la gente no se va a arrepentir. Al contrario, van a blasfemar. Mire el corazón del hombre. ¿Dónde está ese versículo? ¿En Apocalipsis? Sí, es en cuanto al día de la ira de Dios. Sí. Pero lo que le quiero decir es esto, pastor. De que estamos entrando a un tiempo, ya estamos en ese tiempo, no es que estamos entrando, ya estamos en ese tiempo, en que la gente, usted le predica el evangelio, se ríen de usted, lo tratan que es un loco. O sea, la gente cree que están bien, que no pasa nada, que están bien con Dios. Yo me pongo a pensar, pastor, el Señor Jesucristo dio dos señales muy importantes que no se me olvida acerca de los últimos tiempos. ¿Se acuerda usted que Él comparó los últimos tiempos? Que dijo, así como en los días de Noé. Sí. Estaban, dijo, casándose, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Así serán, dijo, los días de la venida del hombre. ¿Qué estaban haciendo en el tiempo de Noé? ¿Hasta dónde había llegado la perversión en esos días que el Señor dijo, voy a raer? La palabra en hebreo que usa raer es cortar de raíz, sin dejar nada. Raeré de sobre la tierra, dijo. Y la otra señal es, acordaos de la mujer de Lot. ¿Dónde estaba el corazón de la mujer de Lot? ¿Qué es lo que no quería dejar? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque para poder tener una idea nosotros del tiempo que estamos viviendo y para dónde vamos, nos manda como referencia a esos días. ¿Usted cree, pastor, que en los días de Noé, por qué fue que el Señor mandó un diluvio universal?
¿Hasta dónde había llegado la perversión del hombre? El mismo Señor, cuando escribe, yo no sé si en Génesis 6, el Señor dice, oiga bien lo que dice, en Génesis 6:3, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice en el 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, oiga bien, todo lo que ellos hacían, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Note usted cada parte de lo que Dios sintió acerca de eso, pastor, hasta dónde habían llegado. Y luego dice, y raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Puede ver usted la dimensión, pastor? Hasta dónde el hombre había llegado, y esto está como señal hoy en día que dice, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No sé si podemos dimensionar. Y cuando usted ahora yo le hago la pregunta, pastor, ¿usted cree que Noé no les predicó acerca de un diluvio y que se arrepintieran? Claro, sí. ¿Qué pasó? ¿Cuántos se salvaron? Esa es la señal. ¿Y cuántos se salvaron, pastor? Una familia. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día nosotros cuando predicamos el arrepentimiento y que viene un juicio? Y que viene, pero la esperanza de un arrebatamiento de la iglesia, y para ser parte de esa iglesia necesitamos arrepentirnos, fe, conversión, bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, ser llenos con la promesa del Espíritu Santo, vivir una vida de santidad, de relación con el Señor Jesucristo. ¿Y qué hace la gente? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Porque como vuelvo y le repito, Satanás a través de series, películas, medios, todo lo que Satanás está bombardeando diariamente, ahí está mostrándoles cosas terribles para que la gente la primera vez les pueda causar temor, la segunda vez, ya de tantas veces que lo va viendo, eso se va normalizando, que llega un momento que la gente no tiene miedo que le predique el lago de fuego, de la condenación, de los días de juicio. Lo ven tan normal, pastor. Pero eso sí, hay un remanente que Dios tiene, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiere decir algo más, pastor, antes de despedirnos? Sí, hay ejemplos de verdaderos arrepentimientos. El hijo pródigo en Lucas 15. La ciudad de Nínive, Jonás, la ciudad de Nínive. Sí. ¿Se acuerda que Nínive iba a ser destruida? Pero el Señor se agradó del arrepentimiento y ya no lo destruyó. Hasta el mismo Jonás quería ir. Exacto. El mismo Jonás se tuvo que arrepentir después, estando en el vientre del gran pez. Sí, Jonás. Entonces nosotros, pastor, lo que nos queda nada más es, pues simple y sencillamente, seguir predicando el arrepentimiento. Pastor, yo me quedé muy conmovido con cosas que me mandan y he visto. Ayer me mandaron un video de una mujer, de un pastor de una iglesia, que esa iglesia estaba llenísima. Y les estaba predicando acerca de un caso, y creo que los que han escuchado esto en internet van de un caso fabricado por inteligencia artificial y todas esas cosas, de una mujer que quedó encerrada en un aeropuerto en Nueva York, que traía un mensaje divino
de una mujer con un pasaporte de un lugar que se llama Torenza. La mujer de Torenza, que venía de ese país. ¿Ah? Venía de ese país con un pasaporte de Torenza y buscaron en el mapa migración y ese país nunca ha existido ni existe. Pero que esa mujer traía un mensaje y estaba hablando con celular. Bueno, resulta que este pastor toma eso para decirle a la congregación que ya Dios le había mostrado en un ayuno a él que esa mujer venía como enviada de Dios y traía un mensaje y que Torenza es el reino de los cielos. Y la gente, amén. Y así usted va a encontrar cantidad de gente que predica cosas sin fundamento bíblico. Y lo peor, pastor, ¿sabe qué es lo más terrible? Dios me dijo, Dios me mostró. Eso ya es perder el temor en un púlpito. Porque el querigma, el mensaje, la didaje que estos hombres predicaron en el libro de los Hechos y el Señor Jesucristo vino anunciando, Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Esto ya no se predica en los púlpitos, pastor. Así es. Entonces, prediquemos. La metanoia, hermano. ¿Ah? La metanoia. Metamorfosis, el cambio. Es un cambio de mente. Ya. Según las tradiciones griegas. Debe de haber un cambio. Y cada vez usted va viendo que la iglesia que está predicando sana doctrina, arrepentimiento, el pecado, el mensaje central, se están reduciendo. Porque ya está, mire, pastor, es que no nos debemos nosotros de extrañar. Porque ya quedó escrito eso, de que dice en 2 de Timoteo 4, el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, lo voy a poner porque esto es importante que volvamos a verlo. Dice, te encarezco, te lo pido delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí hay algo, pastor, que me llama la atención, porque dice en esta versión, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Mire, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia, el mensaje, el querigma. Haz bien tu trabajo. Mire lo que le dijo. Sí. Entonces, pastor, ya para terminar, se va a terminar el tiempo. Para despedirse, ¿quiere decir algo ya? Que es cierto, hermano, que tenemos que ser templados. Y predicar la palabra. Y predicar siempre arrepentimiento. Predicar, tener esa convicción siempre, pastor. En los púlpitos no debe faltar el querigma, el mensaje central. El por qué el Señor vino. ¿Para dónde nos quiere llevar? ¿Cuál es el propósito? Tenemos que ser enfáticos en eso. ¿Vea?
Pastor, un gusto que pues estuvo conmigo ahora en este programa, y saludar a los hermanos que se paren firmes, especialmente en estos tiempos, hermanos. Parémonos firmes, no desmayemos, no nos preocupemos nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Aseguremos la salvación. El Señor está a las puertas, el Señor viene pronto. Esto está más cerca de lo que nosotros pensamos. Pastor, palabras finales para despedirse. Corroboró lo que usted dice, pastor, estar firmes en la fe y en la obediencia, predicando la palabra, hermano. Han llegado ya tiempos difíciles, pero hay poder en el nombre de Jesús. Amén. La gente se ha blindado en contra de la verdad. Pero algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Las iglesias se están vaciando, hermano. Estaba leyendo un artículo cuando dice que en Europa ha llegado eso de la India, mensaje trascendental y eso de, ¿cómo se llama? Que la gente renace y que muere y que Reencarnación. la reencarnación. Y oiga bien, donde se predicaba el verdadero evangelio antiguamente, ya hasta pastores ya practican el yoga y todas esas cosas, hermano. Se han vuelto aquellos que niegan la fe. Bueno, yo no le llamaría iglesia, pero le voy a decir, esos lugares se están llenando. Esos lugares se están llenando. Porque la iglesia de verdad que está predicando el verdadero evangelio, la verdad, como usted dice, la gente está dejando la convicción y se están volviendo a esos lugares. Así que hay que predicarle a los que tenemos en la iglesia que realmente hagan convicción realmente, para que no dejen esto tan precioso, pastor, que esto no tiene precio. Amén. Sí. Paz de Cristo a todos, hermanos, y nos estaremos encontrando próximamente con otro tema, con el pastor Casarán, ¿verdad? Así es que un saludo a todos en el nombre de Jesús.